Permítame saludar a Jaime Alberto Cabal, él es el representante de los comerciantes, preside FENALCO, para hablar del tema del día. Hace 1 hora 10 minutos transmitíamos el extra de la situación del nuevo salario mínimo. Doctor Cabal, bienvenido, buenos días. Julio, muy buenos días para usted y todo su equipo y a todos los oyentes de Caracol La W. Doctor Cabal, un trabajador a esta hora lo está escuchando. ¿Usted qué le dice? ¿A qué se debe atener? ¿Qué va a pasar? ¿Lo que había en su cabeza ya cambia? ¿Entra al congelador? Háblele a los trabajadores, precisamente a miles de trabajadores que tienen que ver con su gremio. Bueno, Julio, yo creo que es muy importante este mensaje a los trabajadores. Primero, pues la suspensión pide que el gobierno en 8 días elabore un nuevo decreto de incremento del salario mínimo, pero con unas razones técnicas y económicas que se ajusten a la realidad de hoy. Hoy los trabajadores que pueden estar tristes por esta decisión, de pronto no miran que si esto hubiera continuado, pues para muchos se les hubiera acabado el empleo, porque era casi insostenible, especialmente para las micro, pequeñas, medianas empresas, mantener unos incrementos tan altos, no solamente el salario mínimo, porque es que no se puede olvidar que la reforma laboral también generó un incremento de costos en los cuales los trabajadores se han beneficiado, especialmente en las jornadas nocturnas y los dominicales y festivos. O sea que realmente ese decreto, que no tenía ningún fundamento, era pan de hoy, hambre para mañana. Seguramente muchos trabajadores que hoy lo lamentan, mañana van a reconocer que su empleo se salvó. Y también hay que hablarle a los 2 millones y pico desocupados que tiene Colombia, a los desempleados que estaban totalmente tristes porque con ese decreto del 23.7%, pues obviamente se les alejaba la posibilidad de ser contratados por una empresa de manera formal. O sea que esperamos que este decreto nuevo que saque el gobierno sea ponderado, y la verdad que el Consejo de Estado falló en estricto derecho y yo creo que merece un reconocimiento. Hay muchas dudas, por supuesto, porque hasta ahora se está conociendo pues el detalle de lo que va a pasar. Pero usted, ¿qué le puede decir a un comerciante que empezó pagando un incremento de 23% a sus empleados que ganan pues un salario mínimo, y si sale un nuevo decreto en estos 8 días con, supongamos, un aumento de un 16%, entonces tiene que hacer nuevamente todas las cuentas financieras de su empresa y luego, entonces, mientras deciden si eso queda o definitivamente hay otro incremento adicional, pues tendría que reevaluarlo. ¿Está complicándose esto entonces para sus agremiados? Sí, la pregunta es muy buena y muy importante, porque por supuesto hay que mirar en todo el contexto del fallo, y obviamente va a haber un limbo de qué hacer mientras hay un nuevo decreto. Pero lo que sí es cierto es que a todo este desorden nos ha llevado la improvisación de un gobierno que ha actuado más con intereses populistas que con un interés serio para que esa relación de los empleadores y los trabajadores sea expedita y tranquila. Yo creo que aquí pues obviamente va a haber un proceso de ajuste, pero va a depender muchísimo de que en qué condiciones saque el gobierno nacional ese nuevo incremento del salario mínimo. Presidente, con esta situación que se está dando, llegó la hora de replantear el mecanismo de aumentar el salario mínimo para evitar lo que está pasando hoy, que no se sabe si sube el 23, si sube el 12 o si se va a dar un nuevo decreto o no. Sí, mire, Luis Enrique, desafortunadamente este mecanismo, que es muy importante desde el punto de vista de la concertación, que eso no se debe perder antes de cualquier decreto, está muy desgastado desde el punto de vista de los criterios de una puja, de si es un punto más, si es un punto menos, si es la inflación y la productividad, que es lo lógico. Y Colombia tiene que avanzar hacia un nuevo mecanismo que reconozca la realidad, por ejemplo, de las regiones. Los salarios deberían de ser ajustados de acuerdo a la realidad y a la vocación económica de las regiones. No es lo mismo un salario mínimo en Bogotá a lo que debe ser un salario mínimo, por ejemplo, en Quibdó, en el Chocó o en el Putumayo. Es decir, debe interpretarse la realidad del país y los sectores
que es otra cosa que se desconoce. A muchos sectores no les importa qué pase con el mínimo, es decir, porque no pagan salarios mínimos, por ejemplo, el sector financiero o la gran industria, o otros sectores, el sector de hidrocarburos, pero hay sectores donde el incremento de un salario mínimo es absolutamente vital desde el punto de vista de su racionalidad, como son las microempresas, como son las pequeñas empresas, las medianas, como es el comercio, como es la gastronomía, como son los bares, los restaurantes, las empresas de transporte. Es decir, hay muchos sectores donde el mínimo puede desequilibrar y poner en riesgo la viabilidad de la continuidad de las empresas. Hay otros sectores que no. O sea que yo creo que el país tiene que avanzar hacia un nuevo mecanismo que por supuesto debe ser diseñado de una manera ponderada, objetiva y que recoja el sentir de todos, que sea un sano equilibrio para los trabajadores y un sano equilibrio para los empresarios. Bueno, pues son los comentarios que hacen los comerciantes a propósito de esta decisión del Consejo de Estado. Don Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, le agradecemos por su tiempo y le deseamos un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.